¿Qué preferís? ¿Vivir en una democracia en donde podés elegir a los políticos que gobiernan, se respetan tus derechos, a veces más, a veces menos, y donde te podés expresar libremente? ¿O vivir en una autocracia, siendo reprimido, con opciones políticas muy limitadas o nulas, y siendo perseguido e incluso encarcelado por diferir con el gobierno? Yo no tengo que pensarlo dos veces y estoy segura que la respuesta a muchos de ustedes les parecerá hasta obvia, pero lo cierto es que en la última década el apoyo a la democracia ha ido cayendo a nivel mundial y las autocracias ganan cada vez más terreno, también en América Latina. Nos amenazan, nos reprimen, nos mandan a matar. Las autoridades estaban me cayendo a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad, la cayeron a golpe. ¿Qué tan fuertes son las democracias de América Latina? ¿Y qué tan probable es que el autoritarismo se siga extendiendo en el continente? A grandes rasgos se dice que una autocracia es lo opuesto a una democracia. Más adelante veremos con detalle sus características. Existen una gran cantidad de índices que miden la calidad de la democracia en los distintos países del mundo. Por ejemplo, está el reporte de la democracia del Instituto Varieties of Democracy, o VIDEM, y el estado de la democracia en el mundo de la organización internacional IDEA. Estos reportes toman en cuenta aspectos como la libertad electoral, el pluralismo político, la calidad de la libertad de expresión y a partir de eso puntúan los niveles de democracia en los distintos países. Y todos coinciden en una cosa: la democracia se está quedando atrás y el autoritarismo le está ganando la carrera. El informe del Instituto VIDEM, el más reciente y uno de los más completos y exhaustivos, sugiere que el mundo está casi parejamente dividido entre 91 países que viven en democracias y 88 que viven en autocracias. Y bueno, esto no suena tan mal, pero el problema se muestra cuando nos fijamos en el porcentaje de la población mundial que vive en autocracias. Dado que la democracia es el llamado gobierno del pueblo, es importante saber cuántas personas disfrutan de los derechos y libertades democráticos en el mundo, más allá de la cantidad de países que se entienden como estados democráticos. En los últimos 15 años, la cantidad de la población mundial que vive en países autocráticos ha excedido por mucho a la que vive en democracias. Escuchen bien, el 71% de la población mundial, unos 5.700 millones de personas, viven en autocracias. Hace 10 años solo era el 48%, o sea, ni siquiera la mitad. El peor deterioro de la democracia se registra en Asia Central y Meridional. También en Europa del Este, donde ha retrocedido a los niveles registrados en 1990 antes del colapso de la Unión Soviética. ¿Y cómo está la cosa en nuestra región, en América Latina? La democracia aquí se está estabilizando, pero ojo, que no hay que bajar la guardia. Los países grandes de América Latina son por lo general más democráticos que los pequeños y lo han sido durante bastante tiempo. Según el índice de VIDEM, el 4% de la población de la región vive en las llamadas autocracias cerradas, sin elecciones multipartidistas ni respeto a los derechos y libertades fundamentales. Estamos hablando de dos países y probablemente ya adivinaron uno de ellos, Cuba, y también se le suma Haití. Otro 6% de la población vive en autocracias electorales, es decir, países con elecciones multipartidistas, pero que son dudosas y donde también se respeta los derechos y libertades de los ciudadanos. Nos referimos a Venezuela, Nicaragua y El Salvador. La mayor parte de los ciudadanos de la región, un 62%, se encuentran en las llamadas democracias electorales. Es decir, pueden elegir entre una variedad de partidos de forma libre y justa y el grado de respeto a los derechos y libertades es satisfactorio. Hablamos de países como Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, entre otros. Solo un 4% vive en democracias liberales, con una clara separación de poderes y buenas garantías de respeto a los derechos y libertades. Se trata de Chile, Uruguay, Costa Rica, Barbados y Surinam. Sin embargo, América Latina es también la región con mayor proporción de población viviendo en regímenes de zona gris. Nada menos que el 24% de la población reside en México, Guatemala, Honduras y Guyana, países que solo pueden considerarse democracias hasta cierto grado. En realidad a la región no le va tan mal, de hecho es la segunda con mejor salud democrática después de Europa Occidental y Norteamérica, pero no es suficiente para impedir la alarmante irrupción de las autocracias en cualquiera de sus formas. Y de hecho, hay señales de alarma.
Mientras el país más grande de la región, Brasil, está retomando la senda democrática tras la victoria del presidente Lula da Silva, las preocupaciones en la región se centran en Centroamérica, donde se muestran tendencias autocráticas en varios países. ¿Dónde le dieron? En la cabeza. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores que advierten que un país está yendo a la deriva autocrática? Ya lo dijimos, la autocracia es básicamente lo opuesto a una democracia. Y para que un país viva en democracia deben cumplirse los siguientes requisitos. En una democracia existe pluralismo político, es decir, vos como ciudadano podés elegir entre diversos partidos siempre y cuando estos respeten la constitución del país. En una autocracia esta opción se desvanece. Cualquier oposición al poder establecido es reprimida, perseguida o directamente eliminada del mapa. En una democracia debe haber una separación de poderes. El presidente o jefe de gobierno y su gabinete no influyen en la toma de decisiones del poder legislativo o de los jueces, algo que sí sucede en las autocracias, directa o indirectamente. Una verdadera democracia respeta los derechos humanos, como la libertad de pensamiento y de expresión, siempre y cuando no se fomenten delitos como la incitación al odio o a la violencia. En cambio, una autocracia restringe o elimina el debate e instala un único discurso. Hacer las tareas del periodismo básico también es algo muy difícil en un país gobernado por una dictadura donde niega el acceso a la información, donde ningún funcionario te da una entrevista y donde la Policía Nacional se toma salas de redacción. Por supuesto, existen muchas otras características presentes en una democracia, como la protección de las minorías, la participación ciudadana o la rendición de cuentas. Pero que quede clara una cosa, no todas las democracias son iguales o cumplen con las características del ideal de democracia. Eso sería un sueño. Lo mismo sucede con las autocracias. El mal tiene muchos rostros, ¿no? Y nunca es exactamente el mismo. Esto es sumamente importante, porque existe una idea generalizada de lo que es una autocracia, gobiernos represores y violentos. Pero muchas veces los países empiezan a mostrar señales muy sutiles, que si bien no son tan extremas, indican un giro hacia el autoritarismo, y por estar tan bien encubiertas, pasan desapercibidas y llegan hasta ser aceptadas por la ciudadanía. Primero hay una erosión democrática que ocurre dentro del sistema democrático, ¿verdad? Una merma de los compromisos de la población, la pérdida de lealtad de los partidos, la irrupción de líderes populistas, todo eso ocurre dentro de la democracia. Y luego se llegan a puntos de quiebre, que a veces llegan por la vía electoral, donde ese líder populista puede ser electo y a partir de ahí se modifica el sistema político de forma más o menos acelerada, o se elige por la mayoría de la población un partido de tendencias autoritarias. Otro principio básico en la democracia es la temporalidad en el ejercicio del poder, algo que ni siquiera contemplan países como Venezuela o Nicaragua, donde la reelección es indefinida. Entonces, falta de pluralismo político, concentración del poder e irrespeto a los derechos humanos son algunas de las características de las autocracias. ¿Cómo lo ven? ¿Ya han identificado algunas de estas características en sus países? Como dije, no siempre se cumplen todos estos requisitos en una democracia, ni las autocracias vulneran todos los factores por igual. Veamos los casos más extremos en la región. América Latina tiene un largo historial de golpes de Estado y dictaduras militares a lo largo de los siglos XIX y XX, pero también muchas de las revoluciones populares que surgieron para derrocar esas dictaduras luego se convirtieron en situaciones similares que incluso hoy siguen perpetuándose en el tiempo. El mejor ejemplo, Cuba, 65 años de régimen autoritario y seguimos contando. Partido único, nula separación de poderes y puesto 172 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. Las grandes revoluciones terminaron en buena medida generando grandes procesos autocráticos, entre otras cosas porque esas revoluciones constituyeron ejemplos de toma radical del poder de los medios violentos para acceder al poder, independientemente de lo ilegítimo del régimen anterior, hace que la vía revolucionaria vaya cargada, preñada de elementos de violencia que se trasladan al nuevo régimen. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a fecha de 2020, más de 1,7 millones de cubanos residían fuera de la isla. Eso es más del 15% de toda su población. Yo, tiempo antes de decidir emigrar, de decidir salir de Cuba, yo sufría un hostigamiento que se traducía en actos de repudio, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, cámara, micrófono.
Con la muerte de Fidel Castro, que hasta ahora tiene el récord del dirigente latinoamericano más longevo con 49 años en el poder, y con la designación de Miguel Díaz-Canel en 2019, se abrieron las esperanzas de aperturismo en Cuba que rápido se desvanecieron. Pues ese cóctel de crisis absoluta del modelo económico, estampida migratoria, crecimiento de la feminización, racialización de la pobreza, de la desigualdad y la represión subsiguiente. No olvidemos que Cuba hoy tiene más presos políticos que la suma del continente juntos. O sea, tienes entre 800 y 1000 presos políticos según el conteo y la fuente. Todo eso nos muestra un gobernante absolutamente impopular. Haití no es propiamente un régimen autoritario, pero tras el terremoto de 2010, las bandas criminales dominan la escena. Y luego de que asesinaran al presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y expiraran los mandatos del Congreso, Haití se convirtió en una autocracia cerrada en 2022. Y ya saben cómo terminó la cosa, con un estallido de violencia por parte de las bandas criminales que hacen imposible garantizar elecciones libres y justas. La misma cantidad, 1,7 millones de haitianos, han abandonado el país en medio de una crisis migratoria que azota la región. Cuba y Haití son casos extremos de la autocracia, pero, ojo, que las apariencias engañan. También existen aquellos países que se presentan como democracias, con elecciones en las que pueden participar múltiples partidos, pero en realidad no son ni libres ni justas. Y tenemos un instrumento poderoso, que son las elecciones. Estamos hablando de las autocracias electorales. El Instituto Bidem incluye bajo la categoría de autocracias electorales a Nicaragua, Venezuela y El Salvador. El caso de Nicaragua es muy similar al de Cuba. En la década de los 80, la revolución sandinista se propuso poner fin a la dictadura de la familia Somoza que había estado en el poder por más de 40 años. El resultado, Daniel Ortega, uno de los líderes de esa revolución, ha estado en el poder por un total de 27 años. Sí, con cierta alternancia, pero desde 2007 se aferra a la presidencia. Incluso se lleva el segundo récord regional después de Fidel Castro. ¿Y quién es la vicepresidenta de Nicaragua? La esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo. Nicaragua es hoy un país que reprime cualquier tipo de disenso, cualquier tipo de oposición. Es un país en donde ha habido en la práctica más de 100 personas expulsadas y privadas de su nacionalidad, 222 aún permanecen como presos políticos, 100 de ellas, más de 3.500 organizaciones no gubernamentales cerradas. En 2018, el país vivió multitudinarias protestas que iniciaron por las reformas al sistema de seguro social, pero que luego se extendieron, escalaron y se convirtieron en protestas que pedían la dimisión del presidente Ortega, pero fueron duramente reprimidas. Desde el 18 de abril hasta la fecha yo he sido amenazada de muerte, he sido apuntada con ACAs por paramilitares, he sido golpeada. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los enfrentamientos resultaron en más de 350 muertos, un centenar de presos políticos y, según el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, más de 500.000 de exiliados, muchísimos de ellos jóvenes. Me cercenaron el derecho a la educación. Según ellos, mi único delito, atender a las personas que fueron brutalmente masacradas por las fuerzas paramilitares y policiales en las protestas. Me vi obligada a tener que dejar mi país. Hoy son 5 años sin ver a mi mamá, sin poder darle un abrazo. En 2021, Ortega logró la reelección con más del 75% de los votos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Si un par de años antes miles de nicaragüenses pedían su dimisión. La respuesta fueron unas elecciones en las que todos los candidatos de la oposición fueron encarcelados meses antes de la jornada electoral. Sufragios con todos los oponentes en la cárcel. Así, ¿quién no gana? De hecho, estas elecciones fueron calificadas como una farsa por la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos. En Venezuela, a mediados de los 90, surgió un nuevo sentimiento revolucionario. El comandante Hugo Chávez, tras pasar 2 años en prisión por un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, recorrió el país explicando la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Con su elección en 1998, inició la llamada Revolución Bolivariana. Conocemos el resultado: nacionalización de más de 1000 empresas,
cierre y censura de medios de comunicación, incluidos nosotros, la Deutsche Welle, control del Tribunal Supremo de Justicia y asedio a la oposición. Desde 2013 y tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro ha perpetuado el legado chavista. Bajo su mandato, la oposición ha quedado totalmente acorralada. Justamente hace unos meses se inhabilitó a la candidata opositora María Corina Machado, se detuvo a la activista Rocío San Miguel y se expulsó a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena eso? ¿A libertad o a represión? Venezuela desde 2014 ha visto casi 16.000 casos de detenciones por, digamos, motivos políticos. De estas detenciones, por lo menos 260 personas continúan detenidas como presos políticos. Bajo estas circunstancias, ¿no quisieras irte a un lugar donde no se ve amenazada tu libertad? En algunas situaciones es cuestión de vida o muerte. Las personas tienen que irse y dejar atrás su hogar. Según ACNUR, casi 8 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. Eso es más de una cuarta parte de la población. Aunque el Instituto Biden califica a Nicaragua y Venezuela como autocracias, Human Rights Watch emplea una palabra más dura, la señala como dictaduras. ¿A qué se debe esto? Que no hay alternancia en el poder, que no podemos dar cuenta de la realización de elecciones libres y justas, que no existe hoy un sistema de pesos y contrapesos, es decir, una rama judicial independiente que pueda controlar las acciones de los gobernantes. El Salvador entró en 2021 en la categoría de autocracia electoral, según el Instituto Biden. Algunos de los sucesos que hicieron que el país entrara a esa categoría son la irrupción con militares armados del presidente Nayib Bukele en el Congreso para presionar a los diputados la aprobación de un crédito para luchar contra las pandillas, la destitución arbitraria del fiscal general y la Sala de lo Constitucional por parte del gobierno de Bukele en 2021 y la aprobación de la reelección de Bukele a pesar de estar prohibida en la Constitución. Otra de las medidas de El Salvador que ha dado muchísimo de qué hablar fue la aprobación de un estado de excepción por 30 días en marzo de 2022 que se ha extendido un incontable número de veces y que a la fecha, 2 años más tarde, aún sigue vigente. La declaración del estado de excepción en El Salvador surgió en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas en un solo fin de semana. Desde entonces, las autoridades han ido liberando barrios y recuperando miles de casas usurpadas por pandilleros. Los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019, según datos oficiales. Pero a cambio, se han cometido un gran número de detenciones arbitrarias. Según Amnistía Internacional, entre marzo de 2022 y finales de 2023 se encarceló a más de 73.000 personas de manera arbitraria y sin procesos judiciales libres. Esto afectó especialmente a las comunidades marginadas y empobrecidas, porque ahí se concentraron las redadas y detenciones masivas. Ya vimos que Venezuela, El Salvador y Nicaragua forman parte de las autocracias electorales, Cuba y Haití de las autocracias cerradas. ¿Qué hay del resto de países? Según el Instituto Biden, la mayor parte de los gobiernos de América Latina son democracias electorales, es decir, son imperfectas y mejorables, lo que significa que siempre existe el riesgo de mostrar algún síntoma de autoritarismo, algo que ya es visible en las denominadas zonas democráticas grises. En esta categoría se encuentran países como Honduras, México y Guatemala. Soy periodista y serlo en un país en dictadura tiene como un costo y un desgaste inmenso. Uno de los primeros síntomas del deterioro de la democracia es la situación de la prensa, y uno de los países más peligrosos para los colegas es México. Según Reporteros Sin Fronteras, es el país con el mayor número de periodistas asesinados en la región, 45 en los últimos 5 años, a los que se suman 31 periodistas desaparecidos. A pesar de que los asesinatos en su mayoría son atribuidos al crimen organizado y a la corrupción, el gobierno en todos sus niveles no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los periodistas. A eso se suman críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus constantes ataques a los periodistas críticos con él y por intentos de hacer una reforma que podría debilitar al Instituto Nacional Electoral, algo que muchos ven como una tendencia autoritaria. Por razones como esta, el Instituto Biden rebajó la calificación de México desde democracia electoral a zona democrática gris.
En el ranking de países peligrosos para los periodistas, Reporteros Sin Frontera clasifica a Honduras con un grado de libertad de prensa bajísimo, en el puesto 146 de 180. Este país centroamericano fue también escenario de un fallo judicial que le permitió la reelección al presidente Juan Orlando Hernández en 2017, pese a estar prohibida. Y que, por cierto, en marzo de este año fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos y podría enfrentarse a cadena perpetua. Y en que el actual gobierno de Xiomara Castro parece respetar los derechos humanos, adoptó también el estado de excepción, como en El Salvador, una salida fácil a la violencia criminal de las maras y las pandillas. El problema de la seguridad del narcotráfico y del crimen organizado en América Latina ha interrumpido, desordenado, cuestionado, puesto en cuestión el valor del Estado y de los gobiernos, de tal manera que se transforma en un arma a favor del autoritarismo. De facto, la seguridad es hoy día una amenaza a la democracia, debido a que la gente pone eso en primer lugar y a cualquiera aplaude que sea capaz de controlarlo. Y justamente es ahí, en los momentos de crisis, cuando el apoyo a las autocracias empieza a subir. Los números son claros. El apoyo de la democracia en América Latina va de mal en peor. Quizá una de las causas sea la indiferencia y el desafecto de la ciudadanía hacia sus representantes democráticos. Esto es lo que refleja la evolución de las encuestas de opinión pública realizadas por la ONG chilena Latinobarómetro. En 2010, 2 de cada 3 ciudadanos consideraban que la democracia es preferible frente a otras formas de gobierno. En 2023 son solo 1 de cada 2. Entre tanto, el número de ciudadanos que afirman que les da lo mismo tener un gobierno democrático o autocrático se ha casi que duplicado. ¿A qué se debe esta pérdida de confianza en la democracia? La caída del apoyo a la democracia comienza con la crisis económica mundial que se produjo con la caída de Lehman Brothers en el año 2008 en Estados Unidos y que produce, ¿no es cierto?, una disminución del crecimiento económico en toda la región de América Latina a partir del año 2010. Y ya lo ha mencionado Marta Lagos, el disparo del narcotráfico probablemente tiene mucho que ver. El grado de satisfacción con la democracia en cada país deja sorpresas. Un 64% de los salvadoreños se declaran muy satisfechos con su democracia, una cifra similar a la de Uruguay. En Costa Rica, menos de la mitad de los entrevistados dicen estar satisfechos con su democracia. Entre tanto, los menos satisfechos son los peruanos, con solo un 8%, seguidos de los ecuatorianos, con 12%, y los venezolanos, con 14%. ¿Cómo se explica que los salvadoreños valoren tanto una democracia que pinta a deriva autoritaria? La democracia no es solamente el apoyo mayoritario circunstancial al arribo del poder. O sea, si tú me preguntas si Nayib Bukele es algo democrático, Nayib Bukele, digo, bajo una noción muy elemental y básica de democracia, es decir, cuánto apoyo suscita una figura validable en las urnas, en las plazas, en la opinión pública, sin duda. Pero siempre recuerdo que muy similar a la edad de Nayib Bukele, Fidel Castro llegó al poder en el año 59, no por la vía de las urnas, por la vía de un movimiento revolucionario, pero fue saludado porque además era el libertador de una dictadura represiva de derecha como la de Batista, venía a liberar de eso. Nayib Bukele viene a liberar a El Salvador de la dictadura de la inseguridad, de las maras, de la violencia. Los expertos concuerdan con que hay un descontento muy fuerte con los resultados de los gobiernos democráticos en América Latina, porque no han logrado enfrentar la pobreza, la crisis económica, la violencia. Así que tal vez no sea necesariamente que las personas quieran una autocracia, tal vez se trata más de una decisión desesperada ante sus necesidades. Así que bueno, ¿qué podemos hacer en América Latina para salvar la democracia? Me imagino que cuando votas por un partido político es porque creíste en sus promesas. Entonces, claro que vas a querer rendición de cuentas. Si no, te vas a sentir estafado. El primer antídoto es tener instituciones que den resultados. Y creo que el argumento más obvio que debería persuadir a gobernantes, independientemente de su ideología, es que el día de mañana esas instituciones desgastadas y esa ciudadanía frustrada de que las instituciones no dan resultados
van a estar dispuestos a votar por cualquier otra locura que implique incluso restricción a los derechos políticos de esos sectores que hoy quizás estén gobernando en cualquier país. Necesitamos que nuestros gobiernos nos garanticen derechos esenciales como educación, salud y justicia, pero la sociedad civil también se tiene que involucrar. Fortalecer el rol de la ciudadanía activa y crítica. ¿En qué sentido? Fortalecer una sociedad civil autónoma en todos los campos de la sociedad civil, organizaciones, gremios, investigación, etc. Y un último punto sumamente importante. Tenemos que dejar de hacernos la idea de que hay que sacrificar una cosa por la otra. Yo creo que como latinoamericanos debemos poder sostener que es posible tener ambas, seguridad y derechos humanos. Es posible tener escenarios más seguros, de menos homicidios, sin que eso implique decir que el día de mañana mi vecino, mi hijo, mi amigo va a terminar en la cárcel por la presunción de supuestamente estar involucrado en algún hecho sin ningún tipo de evidencias. Y no solo seguridad, también economías sólidas, buena educación, equidad, etc. Algo que me decía Marta de Latinobarómetro es que los latinoamericanos han demostrado ser un pueblo que está del lado de la democracia. Evidencia de ello son los levantamientos populares y la caída de las dictaduras del siglo XX. Y a raíz de esto, es un pueblo que ha aprendido muy bien lo que son los derechos y al que le gustan esos derechos. Justamente por eso, las nuevas autocracias son mucho más vulnerables, porque eventualmente el pueblo les va a demandar respuestas democráticas y garantías de derechos, especialmente si estos autócratas se quieren quedar por medio de elecciones y no de armas. Lo que sí puede suceder es que el pueblo tarde en reaccionar para demandar esos derechos o en darse cuenta de que están siendo vulnerados. Y es aquí donde tenemos que estar muy pilas, atentos para cortar la maleza autócrata cuando sus raíces aún están tiernas y no cuando ya sea más difícil arrancarla, deshacerse de